charla sobre innovación y tecnología. Mantenerse a la vanguardia es vital, como decía ahí una lámina, y súper interesante asumirlo, ¿no? Como desafío futuro. Quiero saludar a Cocretal, miembro de Coopera, que se ha integrado a este congreso, y también presentarles a continuación nuestro próximo tema, que también es un tema crucial para las cooperativas, la protección de datos personales. En diciembre se promulgó la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley regula la protección y el tratamiento de información personal y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La nueva legislación eleva el estándar chileno al nivel del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, estableciendo derechos robustos para los titulares de los datos y obligaciones estrictas para quienes manejan dicha información. Para profundizar en este tema y su impacto en nuestro sector, me complace presentarles a Eric Palencia, socio de KPMG, y a Adolfo Cárdenas, gerente de KPMG Law. Ambos nos van a ofrecer una visión completa sobre cómo esta ley va a afectar o va a incidir sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Eric Palencia cuenta con más de 16 años de experiencia en consultoría tecnológica y seguridad de la información, liderando proyectos de ciberseguridad, transformación de TI y optimización tecnológica. Actualmente, Eric dirige iniciativas claves de KPMG relacionadas con Quality Assurance, Cloud Computing e infraestructura de TI. Adolfo Cárdenas es gerente de KPMG Law, especializado en compliance y derecho corporativo y administrativo. Ha asesorado a diversas empresas en la implementación de normativas de cumplimiento y estrategias legales efectivas. Por favor, recibámoslo con un gran aplauso. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer, y tanto así que cuando Mauricio tocó nuestra puerta, nos hizo recordar que cuando nosotros partimos en los primeros proyectos de protección de datos personales fue con una cooperativa, ¿ok? Y parte de lo que nos costó, más allá de ser el primer proyecto de implementación con toda la vibra que venía en Europa, era conocer el modelo cooperativo. Entonces vamos a tratar de estar a la altura del desafío que nos ha dejado mi amigo Ernst y pues bueno, tratar de conversar con ustedes con una visión desde la abogacía hasta lo que es tecnología e innovación, ¿bien? Fíjense, nosotros lo hemos llamado una guía práctica, ¿ok? Porque en definitiva muchas veces la discusión de cómo abordar un proyecto como este, si bien tiene una cosmovisión legal, también tiene una cosmovisión organizacional, ¿ok? Entonces, esta presentación es bastante conceptual en ese sentido, y en un principio queremos contar cómo fue la génesis de la legislación actual y después, por otro lado, ver los pilares y desafíos con los cuales nosotros proponemos ir por el cumplimiento legislativo, ¿ok? ¿Qué es importante para nosotros? Siendo una guía práctica, a medida de la disertación van a ver un QR, ¿ok? Ese QR es para dar información adicional y que en definitiva pueda esto permitir ser una guía colaborativa, ¿sí? Me quiero tomar el espacio porque haciendo un poco la analogía con el logo, con el nuevo logo que el presidente bien comentaba, me hizo recordar algo muy lindo, ¿eh? A la Academia de Taekwondo donde voy con mis hijas, el máster, su símbolo es el pino. Y básicamente él habla de siempre verde, equilibrio y fortaleza. Así que yo creo que eso también es parte del espíritu de FECRECOP y un poco lo que están tratando de impulsar. ¿Bien? Bien, sin más preámbulos, los dejo con Adolfo, por favor. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por la participación en la instancia. Vamos a hablar brevemente, sin caer en tecnicismos ni mucho menos, de la legislación aplicable en materia de datos. Bueno, aquí por temas de fuentes se nos descuadró, pareciera un poco la presentación, pero la gran revolución de los datos, esta última promulgación de la ley 21.719, ley de protección de datos tan esperada. Pero en Chile la legislación en materia de datos inicia de alguna manera en el año 1999 con esta ley de protección de la vida privada que en cierto punto resguardaba algunas esferas de la vida privada de las personas. Pero con el tiempo, el avance,
Y con el avance de la tecnología se fue, en el fondo, quedando un poco atrás la legislación. Siempre la tecnología, así como los negocios, van un paso adelante de los entes reguladores. Muchas gracias. Y es por eso que ya el año 2017 se genera el inicio de la discusión de un proyecto de ley, se mezclan dos boletines y se da finalmente un impulso a lo que es tener una ley de protección de datos a la altura de lo que estaba sucediendo en otras legislaciones, como por ejemplo en el continente europeo, bajo los reglamentos de protección de datos que se tenían allá, y se va avanzando con pequeños pasos. El año 2018 se consagra la protección de la vida personal como un derecho constitucional. Después, ya en el año 2020, se otorgan ciertas facultades sancionatorias en materia de datos en temas de protección al consumidor al CERNAC. Y después el proyecto que iniciamos el 2017 se va avanzando a pequeños pasos. El 2021 tenemos ya, pasa el primer trámite, el 2022, y a finales del 2023 también ya pasa el tercer trámite para finalmente, en el 13 de diciembre del año pasado, 2024, ya se promulga en el Diario Oficial esta Ley de Protección de Datos Personales que actualiza la legislación original. ¿Cuáles son los principales cambios? Y antes de hablar de los cambios, hablar un poco de cuál es la situación actual. Esta ley promulgada va a entrar en vigor el 1 de diciembre del año 2026, es decir, se entrega un total de 24 meses para que las distintas empresas vayan actualizando y elevando los estándares en materia de tratamiento de datos a la fecha indicada. Actualmente nos encontramos, y previo a esta ley, ante una situación de multirregulación. O sea, tenemos distintos actores que en distintas esferas tratan los datos. Comentábamos hace un rato temas de solicitudes, por ejemplo, de la CMF que se hace a ciertas instituciones. Los temas bancarios, sin duda, son regulados por su propia vida, o sea, por su propia vía. También tenemos el tema de la ley FinTech, que va a significar un importante cambio. Pero esto pretende ser un poco aunado, en cierta manera, por esta ley de protección de datos, que además incorpora un nuevo actor que va a ser bastante relevante, que va a ser la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta Agencia de Protección de Datos Personales va a ser finalmente el ente encargado de regular el panorama en uso y manejo de datos en las compañías y en las distintas instituciones del país. Esta nueva autoridad va a tener principalmente 4 focos. En primer lugar, va a tener un foco normativo, va a dictar las instrucciones y normas de carácter general para que se vayan aplicando. Va a tener también un rol en la aplicación y la interpretación de las normas y las directrices que vaya otorgando a las distintas instituciones. Va a tener un rol también de aplicación y fiscalización de la ley, los reglamentos y otras directrices que otorgue, y también va a aplicar las sanciones. Y aquí en las sanciones también hay un punto importante, porque existió una interesante polémica previo a la promulgación de la ley respecto a la elevación de las sanciones. La ley se estaba tramitando y finalmente se ingresa una modificación para que las sanciones sean un poco elevadas. En ese sentido, vamos a enfrentarnos cada empresa desde su distinta realidad, sanciones que van desde la amonestación escrita y 3 tipos distintos de sanciones, sin entrar en el detalle: leves, que pueden llegar hasta las 5.000 UTM, graves, que pueden llegar hasta las 10.000 UTM, y gravísimas, que pueden llegar hasta las 20.000 UTM. Es un panorama bastante relevante que deben considerar los distintos actores a la hora de ver cómo manejan y cómo cuidan los datos a los cuales tienen acceso, cómo hacen uso de ellos también. Y se incorpora también un elemento interesante, que es el modelo de prevención de infracciones. Las compañías podrán voluntariamente adoptar ciertos programas de cumplimiento que van a permitir tener una atenuante a la hora de enfrentarse a ciertas sanciones. Y este programa de cumplimiento deberá contar con diversos elementos. Por ejemplo, tener identificados aquellos datos que manejan matrices de tratamiento, tener también, sin entrar en temas técnicos, políticas y procedimientos adecuados, un gobierno documental que sepa la compañía, la institución, qué datos está utilizando, cómo los está utilizando, para qué los está utilizando. Deberá también tener una persona encargada y también establecidas sanciones internas y temas de reporte con las autoridades. Ese es un poco el escenario legal. Nos enfrentamos a un cambio interesante, pero se ha dado tiempo también a las distintas instituciones para que vayan finalmente adecuando sus distintos sistemas, sus distintos programas a la fecha. Y habiendo ya dicho ese paso, es interesante saber
ahora que ya es ley sin perjuicio que no entra en vigor, ¿cuáles son los próximos pilares y los desafíos? ¿Por dónde podemos empezar? Y para eso dejo la palabra a Eric. Dale, perfecto. Bien, fíjense, como les comentaba, la génesis partió en el 2018. Yo recuerdo, previo a llegar a Chile, como buen migrante, me había tomado la decisión de irme a Argentina. Estuve con KPMG Argentina 8 años. Ese interín tuve la oportunidad también de estar con la firma internacional de Estados Unidos. Y decidí, por una oferta muy linda, por los desafíos de ciberseguridad que tenía Chile, aceptar una demanda de la oficina local y aquí estoy. ¿Okay? Y al menos esta guía práctica recoge la experiencia nuestra aplicada, al menos en ya 2018 a la fecha, un poco más de 4 años, 7 años trabajando en terreno. ¿Bien? Bien, lamento que tenemos un tema con la PPT, tiene un tipo de letra que por lo general creo que no se está interpretando bien por el monitor, pero voy a tratar de ilustrarle un poco acá esta slide. Esta slide básicamente representa un estudio que hizo KPMG reciente. Si van al QR van a poder obtener el detalle de ese reporte, donde KPMG junto al Instituto de Profesionales de Privacidad hizo un estudio arduo de estas materias, ¿sí? En muchas organizaciones, incluyendo cooperativas. Y ¿qué vimos o qué identificamos? Que, por ejemplo, parte de los riesgos que estábamos viendo era, por ejemplo, un tema que es un dolor tremendo, que es el procesamiento de datos en terceras partes, por ejemplo. Hoy, si ya cuidar los datos dentro de casa es complejo, imagínense delegarle a un tercero datos personales, ¿ok? Otro tema que vimos con muchísimo énfasis fue capacitación insuficiente de los colaboradores, y eso va un poco en el tenor de la disertación anterior. Para este tipo de materias hay que generar una capacidad, ¿sí? Otro tema relevante con los riesgos emergentes que estamos viendo es que, por ejemplo, muchas organizaciones que adoptan tecnologías emergentes tratando de hacer una adopción rápida, muchas veces recaen en sesgos éticos. A mí me tocó, por ejemplo, revisar en alguna oportunidad un cotizador en un cliente, y cuando analizamos las rutinas que tenía ese cotizador, tenía un sesgo ético. Ya de entrada el cotizador, si la nacionalidad era panameño, dominicano, colombiano, decía, no le deje el crédito. Entonces, ante una agencia de protección de datos personales, hay que ir a justificar una eventual sanción si es que no se justifica de dónde se obtuvieron esos criterios, ¿no? Para evaluar y prospectar un cliente. ¿Bien? Fíjense, nosotros tenemos conceptualmente esta guía práctica en 4 pilares, ¿sí? El primero de los pilares lo llamamos manejo adecuado de datos. Y el manejo adecuado de datos parte con 3 características que para nosotros son importantes: el inventario de datos personales, la estrategia de datos y el ciclo de vida del dato. ¿Qué nos pasó con la ciberseguridad? Que nos enseñó a ver el dato, nos enseñó a definir la criticidad viendo integridad, disponibilidad y confidencialidad. Pero el dato personal, que es mucho más granular, viene a estar gobernado por estas materias, porque la Agencia de Protección de Datos Personales y la legislación actual, que bueno, es muy afina al GDPR, habla de actividades de tratamiento de datos riesgosas. Es decir, si yo hoy estoy llevando adelante procesos de negocio donde hay actividades de tratamiento riesgosas, básicamente voy a tener que ir a tomar definiciones allí. Bien, ¿qué hacemos nosotros cuando apoyamos a nuestros clientes? Primero, ir a definir la matriz de tratamiento de datos. Esa matriz recoge de todos los procesos de la organización tipos de datos, cuáles son las finalidades para el tratamiento, cuáles son las bases de legitimación, entendemos si ese dato personal se está transfiriendo o no fuera del ámbito local, cuáles son los periodos de retención, ¿sí? Y con esa información tratamos de definir el mapa aplicativo y su impacto en la protección de datos personales. Es decir, identificamos en los canales dónde está el dato personal, identificamos en los sistemas core, en los sistemas legados, y empezamos a discutir de ámbitos distintos. Hablamos del stock de datos, de dónde está el dato personal, y además empezamos a definir medidas más granulares de control sobre esas actividades. Bien, en ese código QR van a conseguir un modelo de matriz de tratamiento de datos que más o menos yo creo que respondería a los desafíos que al menos plantea la legislación local.
El siguiente pilar sobre manejo adecuado de datos para nosotros es la estrategia de datos. Y aquí hay un tema que es importante, o sea, esto de hablar del cliente en el centro muchas veces parece una frase que es medio cliché, porque en definitiva el cliente en el centro, ¿qué significa? Para nosotros, definir una estrategia de datos significa que yo, por ejemplo, hoy, con los datos que tengo dentro de la organización, no solo defino cómo los voy a explotar, sino cómo voy a dar cumplimiento a las pautas de la legislación. Y es por ello que al menos que proponemos que esa estrategia de datos se vincule a la estrategia de negocio de la compañía, ¿sí? Además, se tengan claro cuáles son los usos y finalidades del dato que estoy solicitando para la actividad que estoy llevando a cabo, ¿sí? Debo definir, por ejemplo, si tengo pautas de adquisición o de intercambio de información, cuáles son las pautas que tengo que seguir para tener trazabilidad del consentimiento de esa información, de ese dato personal que me entregan los titulares de datos. Y, por ejemplo, si eventualmente estoy usando alguna tecnología emergente, llámese inteligencia artificial, machine learning, etcétera, tener a bien los sesgos éticos que podrían estarse dando en algún caso de uso que se aborde para favorecer un proceso en su automatización o llevarlo a otro estadio, como por ejemplo vimos en la disertación anterior, ¿sí? Y después, que allí es donde está, muchas veces nos pasa que cuando vamos a directorio, lo primero que nos dicen, ojalá que las definiciones que ustedes planteen no friccionen el modelo de negocio. Claro, porque hoy con los datos hacemos lo que queremos, pero básicamente esas primeras 4 pautas definen cuáles son los límites, cuál es el rayado de cancha, para que, pues, por ejemplo, las pautas de explotación estén bajo un marco que no nos aseguremos tener inconveniente con un titular o eventualmente con la Agencia de Protección de Datos. Bien. El otro punto es el ciclo de vida del dato, ¿no? Ya hoy nosotros, si hablamos de periodos de retención, hay muchas organizaciones que ni siquiera, o sea, tienen datos históricos. Por ejemplo, compañías de seguro, hay compañías de seguro que tienen datos de las primeras pólizas, o sea, estamos hablando de 50, 60 años de información que hoy al menos, bajo la legislación local, eso va a tener que de alguna manera ponerse al día. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos acá? Acá es importante en el ciclo de vida tener claro dónde recopilo los datos, ¿sí? Y además uno de los principios que es súper importante, que es el principio de proporcionalidad, ¿sí? Si estoy pidiendo la información debida para el tratamiento de datos que yo le dije al titular de datos que iba a llevar a cabo. Clasificar la información, ¿sí? Esto de la triada de integridad, disponibilidad, confidencialidad es súper importante, a la par de identificar dónde están los tratamientos. El consentimiento, que también es todo un tema y que se tiene que gobernar, la idea es tener trazabilidad de ese consentimiento y gestionarlo, ¿ok? Tener a bien, si dentro de mi organización yo estoy transfiriendo datos afuera, bueno, con qué pauta lo estoy haciendo, y más si hay una actividad de tratamiento de datos riesgosa, que yo les voy a contar cuáles son, para en definitiva no trasladarle el riesgo al tercero, sino también yo gobernar ese riesgo que está llevando al tercero. Pasa, por ejemplo, en industrias como la aseguradora, que hay muchos proveedores de nicho que allí concentran muchísima información y que hoy es una preocupación latente por el regulador e incluso por la CMF, así ustedes, por ejemplo, no estén alcanzados, ¿no? Y después, las pautas de eliminación y anonimización, que para nosotros también son clave en la definición del ciclo de vida del dato. Estos pilares que les comentaba plantean un desafío, ¿no? De alguna manera, y el desafío es cómo transitar una potencial filtración de datos. Esto que ven acá fue un correo electrónico que recibí hace unos 3 años por una filtración que tuvo una empresa de e-commerce, donde básicamente me dicen, quédate tranquilo, hubo una filtración, parece que tus datos no fueron comprometidos, si ves algún comportamiento anómalo, avísanos, y ya está. Hoy no podríamos ser tan laxos como esto, porque la agencia básicamente tendría la potestad de tocar la puerta y preguntar qué fue lo que ocurrió, con lo cual tenemos que tener criterios de cómo ir a atacar ese tipo de situaciones. Y para ello, nosotros proponemos al menos 4 temas que son centrales. El primero, formación y concientización. Creo que va un poco en el tenor, Ernst, de lo que conversabas. O sea, uno tiene que tener personal idóneo y los grupos objetivos estar entrenados. Hoy, las responsabilidades que tiene un CISO, un CDO, no son las mismas que tiene un DPO. Con lo cual,
allí es importante capacitar. El otro tema que es importante es concientización, ¿no? Hoy al menos nosotros hemos acompañado a otros gremios en donde, por ejemplo, la Asociación de Aseguradores de Chile tiene un comité de ciberseguridad y riesgo operacional y que se preocupa por los desafíos que enfrenta el gremio. Y allí, por ejemplo, hemos hecho campañas de concientización. La más reciente fue en el Novotel, pero el que está en Las Condes. Y ahí estuvimos hablando de la NSG 454, estuvimos hablando de riesgo operacional, de ciberseguridad, de materias que son claves para entender los desafíos del gremio y, en definitiva, también cómo ir a encarar acciones conjuntas, ¿no? Y también hablando, por ejemplo, del Foro del Sistema de Finanzas Abiertas, donde, por ejemplo, hemos coincidido con Coopera, con FinTech Chile, etcétera, se tratan materias de protección de datos personales. De hecho, la semana que viene hay una reunión con la CMF para tratar estas materias y el límite de coordinación entre la Agencia de Protección de Datos y la CMF, y esas son materias y discusiones donde el gremio tiene que estar, ¿okay? Donde es clave estar porque en definitiva toca un poco nuestro modelo de negocio y en definitiva queremos estar a la vanguardia, ¿sí? El tema de seguridad en la privacidad y también en torno a, bueno, yo hoy puedo tener un sistema de gestión de seguridad, pero no necesariamente ese sistema de gestión de seguridad puede resolverme los grises que pueda tener el tratamiento de los datos personales. Un elemento para nosotros clave también es la gestión de la regulación. Por algo le pedimos también al equipo legal que nos acompañase, porque en estas materias, hoy, por ejemplo, el CERNAC tiene capacidad de tocarnos la puerta, eventualmente la Agencia de Protección de Datos, y también hay un sinfín de normativas. Por ejemplo, está la Ley Marco de Ciberseguridad, está la Ley FinTech, que tiene un perímetro regulatorio sobre temas de protección de datos, y yo creo que ahí es importante tener al asesor legal, a Fiscalía muy prendido en la discusión, ¿sí? Lo siguiente es la gestión de incidentes, o sea, ese es un músculo que se tiene que estar constantemente aceitado, ¿sí? Al menos la agencia prevé informar eventuales incidentes que puedan recaer en una filtración de datos personales en tiempo récord, ¿sí? Hablamos de unos 30 minutos y eso, para alcanzar esos tiempos, en definitiva, hay que tener protocolos bien concretos de atención a eventuales incidentes y problemas que se puedan estar dando en la infraestructura tecnológica en nuestros procesos. Bien, para nosotros uno de los pilares también es importante, es el impacto en la arquitectura aplicativa de los desafíos que supone la legislación actual. De hecho, muchos se preguntarán, bueno, hablamos al principio del inventario de tratamiento de datos, del mapa aplicativo, ¿en qué se traduce eso? Hay dos temas que son importantísimos de cara a la legislación y es el ejercicio de los derechos ARCOP, ¿sí? De los titulares de datos, y el otro es la gestión del consentimiento. Y para ello yo tengo que haber recabado en toda la cadena de valor de la compañía dónde están esas famosas actividades de tratamiento de datos. Y con ello, y evidentemente de manera sistémica, poder establecer flujos de trabajo para que yo, por ejemplo, cuando un titular de datos quiera hacer contraloría de la información que hoy tenemos en nuestras arcas de datos, poder saber dónde está la información y en tiempo razonable poder, por ejemplo, atender una potencial rectificación de datos o una oposición a un tratamiento, etcétera, ¿sí? En otras líneas de trabajo, muchas veces también hay muchos clientes que nos piden, bueno, yo quiero de alguna manera gobernar todo lo que es tener la matriz de tratamiento de datos actualizada y además quiero que la gestión de riesgo la lleven a una herramienta de tipo GRC. Bueno, esa también, esa cosmovisión del pilar que mencionaba anteriormente permite muy rápidamente llevar a la gestión de riesgo actual los riesgos en materia de protección de datos personales, ¿sí? Y a largo plazo que vemos que, por ejemplo, hay algunos otros desafíos que impactan al panorama tecnológico, que es la gestión de los consentimientos en los canales, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es la gestión de quejas alusiva a datos personales, que allí muchos de nuestros clientes, por ejemplo, dicen, bueno, yo tengo un CRM, adecuemos un flujo para irlo a atender, ¿sí? Un tema que es importantísimo es la precisión de datos,
y para ello también muchas veces es ideal tener un modelo de datos ajustado para que en definitiva los datos que capturamos de nuestros clientes sean precisos, ¿sí? Y después hay un tema que es muy importante, de hecho en el foro del sistema de finanzas abiertas, hoy se está discutiendo el anexo 3. El anexo 3, que debería salir después del primer trimestre de este año, habla de experiencia usuario, seguridad, de infraestructura, ¿ok? Y del mundo de las APIs. Y una de las materias en la experiencia usuario es la privacidad desde el diseño y por defecto. Este principio, por lo general, debe incorporarse a la genética de cualquier producto o servicio que nosotros ofrezcamos de manera digital. Y allí hay una pauta porque, más allá de ese principio, nosotros también tenemos que evaluar si dentro de las definiciones de ese producto o servicio hay alguna actividad de tratamiento de datos riesgosa, con lo cual la legislación me insta a hacer un análisis de impacto en la privacidad para definir y capturar cualquier impacto significativo que pueda tener en el proceso de negocio que estoy llevando ahora a producción o que estoy liberando a mis clientes. ¿Bien? Por último, el último pilar para nosotros importante es el pilar de la gestión de riesgos, ¿sí? Y aquí nos sofisticamos, no inventamos la rueda, nos gusta mucho el modelo de la Agencia de Protección de Datos Española, creo que hemos tenido linda experiencia con ella. De hecho, en el QR hay una cosmovisión de KPMG como organización y cómo toma el modelo de la Agencia Española, así que está a disposición de ustedes. Y vengo hablando de actividades de tratamiento de datos riesgosas, ¿cuáles son? ¿Sí? Fíjense, bueno, creo que esto no me permite, ahí está, acá está. Al menos son estas 4, evaluación o puntuación, elaboración de perfiles, es una actividad de tratamiento de datos riesgosa. Observación sistemática es una actividad de tratamiento considerada riesgosa. Uso de datos personales sensibles es una actividad de tratamiento de datos riesgosa. Y tratamiento de datos a gran escala. Hoy, cualquier caso de uso en Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, hila dentro de estas actividades de tratamiento de datos riesgosas, con lo cual, está bien, vayamos por la innovación, pero teniendo en mente que si alguna de estas actividades está presente, tenemos que ir a hacer un análisis más en profundidad, ¿sí? Con lo cual, si una actividad de tratamiento de esta envergadura está presente, lo ideal es que hagamos una revisión del tratamiento que se le está dando a esa actividad. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Analizar con un análisis de impacto en la privacidad. Acá en el QR van a conseguir parte de la bibliografía y cómo se lleva adelante un análisis de impacto en la privacidad. Y posteriormente, si es que hubiera un impacto significativo, hay que hacer una evaluación de riesgo y esa evaluación de riesgo evidentemente hay que irla a gobernar en nuestras matrices de gestión de riesgo. Bien, al menos en los proyectos que hemos hecho en el ámbito local y como recomendación, si bien la legislación tiene estas 4 actividades, nosotros al menos evaluamos el todo, que al menos son las que el GDPR pone a disposición. Si mal no recuerdo son 11, no evaluamos solo las 4, con lo cual yo creo que también es una materia del apetito de riesgo que ustedes tengan, ir por las 4 primeras o en definitiva ampliar el análisis al resto y prever eventuales actualizaciones que pueda tener la legislación actual. Bien, eso era un poco lo que teníamos para comentar. Agradezco el espacio y pues bueno, creo que nos vemos, esperamos estar el próximo año acompañándoles y trayendo material de actualidad. ¿Sí? Muchas gracias.